El Señor le continúa bendiciendo, amados hermanos, Luz para las Naciones TV. Hoy estamos haciendo nuestro programa desde Plaza Venezuela. Muy importante este tema que vamos a estar compartiendo, titulado La Fe. Mucha atención con relación a este tema, porque es de vital importancia para cada uno de nosotros. A manera de introducción, nosotros escuchamos a la persona muy a menudo decir: mira, yo tengo fe en fulano de tal, hablando con relación a los asuntos políticos, que va a poder resolver X o tal problema cuando gane. Mira, yo tengo fe en tal fulano de tal. Y regularmente el mundo pone la fe muchas veces en el hombre y muy pocas veces en el autor y consumador de la misma, o sea, de la fe. Entonces, amado, partiendo desde este punto, que la fe no es un producto humano o no es algo que puede venir del ser humano, sino que es dado por el mismo Dios para creer cada una de las cosas que Dios ha establecido. Hebreo nos enseña a nosotros que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, partiendo de esta definición, mis queridos hermanos, nos está hablando de dos cosas muy importantes. Número uno, nos está hablando de certeza. Y número dos, nos está hablando de convicción. O sea, que es algo que viene de parte de Dios para que nosotros tengamos la certeza suficiente y tengamos el convencimiento o la convicción suficiente para poder anclarnos en esperanza en cada una de las cosas que Dios ha declarado, ha determinado o ha dicho de usted o ha dicho de mí. ¿Ok? Entonces, tiene que ver con certeza y tiene que ver con confianza, tiene que ver con convicción. Es decir, que lo que Dios ha declarado de cada uno de nosotros, yo tengo que estar seguro de que tales cosas son tal cual así. ¿Por qué? Porque la Biblia misma establece que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que en Él hay y que Él es galardonador o premiador de los que le buscan. Ahora bien, partiendo de esas dos definiciones que ya hemos un poco desglosado con relación a esto, nosotros podemos determinar muchísimas cosas con relación a la fe. Y es la siguiente, y es que es un producto o algo que viene de parte de Dios para que nosotros podamos creer y anclarnos en lo imposible. La fe, cuando nosotros tenemos ese don de parte del Espíritu Santo de Dios, es para creer absolutamente todas las cosas tal cual como han sido decretadas por la misma boca de Dios. Es decir, mis amados hermanos, que nosotros a través de la fe podemos lograr en nuestro ministerio, en nuestra familia, en cualquier ámbito de nuestra vida, lo imposible. ¿Usted escuchó? Lo imposible, porque es que la misma Biblia lo dice. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca crea que en Él hay y que en Dios hay que en Dios hay absolutamente todo lo que usted está esperando de parte de Dios, sin ningún tipo de vacilación, sin ningún tipo de error, sin ningún tipo de incredulidad, porque la incredulidad puede hacer y entorpecer el propósito de Dios. Nosotros debemos convertirnos, amados hermanos, en personas que debemos olfatear la fe en el sentido de lo que Dios ha declarado como el mejor plato de comida que se nos haya sido servido. Es decir, que cuando usted llega a su casa de su trabajo cansadísimo, usted se da cuenta que hay una comida muy buena y usted dice: oye, esa comida sí está buena, pero usted no ha probado la comida, usted solamente ha olfateado la comida y por el olfato le dice a usted que la comida está buena, que va a ser un banquete muy exquisito. De igual manera, cada uno de nosotros que se nos ha desarrollado el don de la fe, tenemos que tener el olfato suficiente para ponernos en contacto espiritualmente con cada una de las cosas que Dios ha declarado y poder olfatear la visión que Dios te dio, poder olfatear lo que Dios te ha entregado ya en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque las cosas se conquistan en lo invisible para traerlo a lo visible. Es decir,
Yo tengo que tener la confianza suficiente o la fe suficiente para poder anclarme en algo que Dios ha declarado, aún yo no esté viendo absolutamente nada, porque el que dice que va a hacer algo con usted o conmigo es fiel y verdadero para completar lo que Él va a hacer con cada uno de nosotros. Entonces, amado hermano, esto se trata, querido, de poderme conectar con lo que Dios ha decretado, con lo que Dios ha dicho, y caminar en ese mismo nivel. Es decir, que si Dios ha declarado de usted o de mí cualquier propósito que Él quiera hacer, ya nosotros tenemos que empezarnos a comportar, tenemos que caminar y tenemos que accionar conforme al propósito que Dios ya está declarando para usted y para mí. ¿Cómo nosotros podemos ver esto? Nosotros podemos ver esto en la historia del rey David cuando llegó al campamento y estaba el problema que Goliat estaba desafiando a todo el mundo, y en un momento David decide marchar en pos de la guerra y decir: yo voy a enfrentar a este hombre. ¿Por qué David sabe con exactitud que puede enfrentar a este hombre? ¿Qué conduce a David a enfrentar a Goliat? Lo conduce la falta de valor y la falta de fe que había en el campamento. Que gente que habían las maravillas de Dios, sabiendo que eran el ejército del Dios Todopoderoso, aún estaban acobardados viendo a este gran paladín desafiando a todo el ejército de Israel. Pero lo que me asombra con relación a esta historia es que David decide ir él a enfrentar a este paladín. Ahora bien, el asunto es por qué David sabía que Goliat no le iba a poder hacer frente, en el sentido de vamos a la batalla, le gané a David, le corté la cabeza a David. ¿Por qué David tenía esa convicción? ¿Por qué David tiene ese convencimiento de que él no iba a sufrir ningún tipo de lesión? Simple y llanamente, amado hermano, porque David había recibido una palabra, como la ha recibido usted y la he recibido yo. ¿Cuál fue la palabra que David recibió? David recibió la palabra de que él fue ungido para ser rey de Israel, conforme al propósito que Dios tenía marcado para él. Ahora bien, ¿dónde se ancla la fe de David? La fe de David se ancla en que el propósito de Dios tiene que cumplirse, porque ya Dios dijo que él iba a ser el rey de Israel. Entonces, fíjese que cuando se está pasando el currículum y le dice: oye, pero muchacho, hablando Saúl, este muchacho Goliat es guerrero desde niño y tú no tienes ni siquiera una apariencia. Y David le dice: mira, tu siervo era pastor de ovejas. Me impresiona esto porque David dice: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, o sea, de Isaí. O sea, David ya estaba caminando como el guerrero, como el rey que Dios tenía preparado para librar las batallas. Ya David estaba caminando conforme a la palabra que había sido depositada en él. Ya no estaba hablando el pastor de las ovejas. Dice él: yo era pastor de las ovejas. ¿Por qué David dice yo era pastor de las ovejas? Porque en David pesa la palabra de que él va a ser el rey de Israel. Entonces, cuando nosotros agarramos la palabra de Dios y caminamos conforme al propósito de Dios que ha sido establecido y nos enfilamos creyendo tal cual lo que Dios ha dicho, cosas maravillosas vamos a empezar a ver. Vamos a empezar a abrir la puerta de todo lo imposible. ¿Cómo se abre la puerta de todo lo imposible? A través de la fe, mis queridos amados hermanos. Imagínense usted, el único hombre que pudo caminar sobre las aguas después de nuestro Señor y Salvador Yeshua, que conocemos como Jesucristo, fue Pedro. Pero dice la Escritura que Pedro empieza a hundirse porque apartó la mirada del maestro. Y dice la Escritura que el maestro le reclamó su poca fe. Entonces, si este hombre, este Pedro, con poca fe, pudo figurar en la historia como el segundo hombre que caminó sobre las aguas, imagínense usted entonces nosotros con una fe genuina, anclada en todo lo que ha decretado Dios sobre cada una de las cosas. ¿Qué cosas haríamos nosotros para el Eterno? O mejor dicho, ¿cuáles cosas serían imposibles para nosotros? Ninguna, absolutamente. Siempre y cuando estemos corriendo o estemos actuando sobre la palabra que Dios ha decretado sobre cada uno de nosotros. En una ocasión hubo una palabra profética, esto lo comparto como testimonio para cerrar esta parte de esta intervención con relación a la fe, porque todos entendemos de fe, hemos visto todas las cosas y usted ha sido discipulado con relación a la fe, pero hace
falta también que nosotros accionemos en fe en todo tiempo, en todo momento. Yo no puedo tener fe para una cosa y para otra no. Si tengo fe para esta, para otra y para todas. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que tiene fe que van a ser levantados en un tiempo determinado, como la iglesia, ok, vamos a ser llevados al cielo, a la boda del Cordero y todo eso. Tenemos fe para eso, pero cuando nos metemos en un proyecto grande, que la iglesia quiere llenar un estado, la iglesia quiere meterse en un proyecto grande, quiere traer un predicador internacional, y entonces nos cuestionamos, oye, pero ¿y el dinero que vamos a necesitar para eso? Ajá. Y no tenemos al Dios Todopoderoso, nuestro Padre, que es el dueño del oro y la plata. Y si eso es un propósito de Dios para la congregación, yo no puedo escatimar esfuerzo, tengo que moverme y accionar en fe. ¿Ok? Entonces, oiga lo que pasó. Esto pasó, yo me vine convirtiendo al Señor en el 2001. ¿Ok? Lo que aconteció fue 3 años anterior a mi conversión. ¿Qué fue lo que sucedió? En mi trabajo, yo salgo de la oficina a visitar a una hermana, que por cierto era evangélica, no sé qué habrá sido de ella, y la voy a visitar a ella a la oficina donde trabajábamos para compartir un rato, porque me gustaba que ella me hablaba un poquito de la palabra, aunque yo era incrédulo, pero me gustaba sus conversaciones con relación a Dios. Cuando yo llego a ese lugar, me encuentro un señor que me lo presenta en ese momento, y el hombre empieza a orar en lengua por un largo rato. Yo no entiendo lo que es eso, porque yo soy incrédulo, no entiendo nada de eso. Y de repente él le pregunta a la joven, mira, este muchacho ¿es creyente? Y dije, no, Miguel Ángel, o sea, mi persona, no, él no es creyente. Y él me dice, oye, yo no entiendo lo que yo estoy viendo alrededor tuyo, sin tú ser creyente, sin tú haber aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador. Yo no entiendo por qué estoy viendo alrededor tuyo, pero mi responsabilidad como profeta es declarar lo que yo estoy viendo alrededor de tuyo, que Dios me está mostrando quién tú eres. A lo mejor no lo es hoy, pero Dios tiene un propósito reservado para ti en un tiempo determinado. Yo no entendía nada. Y el Señor que estaba profetizando, el hermano, solamente me dijo la palabra de te veo rodeado de instrumentos musicales. Razón por la cual yo le respondí, bueno, puede ser porque yo estoy aprendiendo a tocar batería. Y eso se quedó así. Hoy en el 2025, mis queridos hermanos, nosotros hemos recibido un proyecto que se llama Emuná Ministry. Emuná significa fe, confianza, certeza. Y en estos días yo estaba en casa sentado, esperando a los muchachos, porque tenemos la sala de ensayo en mi casa, y yo estoy colocando todos los instrumentos musicales que los tengo allá en la casa. El Señor me lo ha provisto para dicho propósito. Y cuando yo coloco todos los instrumentos musicales alrededor, lo último que agarro es la guitarra, o sea, mi instrumento personal, y lo pongo donde yo ensayo. Cuando yo me paré en el medio de la sala, me vino la palabra de hace todo ese tiempo atrás, 3 años antes de yo convertirme, que dijo, te veo rodeado de instrumentos musicales. Yo nunca me detuve con relación a ese sueño. Siempre me mantuve creyendo lo que Dios iba a hacer después de mi conversión. Cuando la palabra que se me fue dada, yo la creí por fe de ese profeta de hace 3 años antes de yo convertirme. Me convertí en el 2021, en el 2001. Entonces, yo le eché mano a esa palabra y mi amado hermano, pasaron mucho tiempo. ¿Y qué usted cree? Hoy nos encontramos rodeados de instrumentos musicales en una banda musical que estamos adorando a Dios de hace un año continuo en toda Caracas y no nos hemos detenido. ¿Por qué? Porque Dios declaró una palabra y esa palabra es de fiel cumplimiento en el tiempo de Él. Lo único que cada uno de nosotros tiene que hacer es mantenerse creyendo lo que Dios ha decretado, por imposible, por inmesurable que se vea, por grande, por tremendo que se vea con relación a tus posibilidades. Dios ha declarado una palabra en tu iglesia, en tu congregación, a tu pastor, a tu alrededor. Y esa palabra, usted y yo tenemos que agarrarla, tenemos que abrazarla. Y no solamente eso, sino que tenemos que caminar, actuar y hablar conforme al propósito que Dios ha decretado con relación a la palabra. Imagínese usted, yo soy de República Dominicana y a mí me vino una palabra muy parecida a la de Abraham. Sal de Moca, yo soy de Moca, República Dominicana. Sal de Moca a Venezuela. Y eso incluye, mis amados hermanos, dejarlo absolutamente todo atrás. Trabajo, vehículo, apartamento, posibilidades de alcance económico que habían. Se tuvo que dejar absolutamente todo porque Dios dijo,
te voy a sacar de Moca a un propósito que tengo preparado para ti en Venezuela. Y aquí estamos en Venezuela, mis queridos hermanos, esperando los cumplimientos del Todopoderoso. Y sabemos que Él es fiel y verdadero para cumplir absolutamente todas las cosas. Pero yo tengo que oler la visión, tengo que enamorarme de lo que Dios ha dicho y sobre todo tengo que caminar y actuar conforme a lo que Dios ha decretado con relación a lo que te va a entregar generacionalmente. Hasta la próxima entrega.